excelencia, unión de alma y ciencia. Cura natural nos guía en la paz de cada día. Hierbas que susurran secretos, manos sabias con respeto. El equilibrio en el arte de curar y ser parte. Con la energía de la tierra se sana lo que a veces aterra. Medicina de 1000 años que rompe nuestros daños. Bienvenidas y bienvenidos a Tradición Conciencia, un espacio para el compartir de saberes sobre medicinas tradicionales y salud natural. Un espacio para conversar de ellos con ciencia e impulsar la conciencia de sus posibilidades sanadoras. Agradeciendo a Somos Asamblea Radio, transmitiendo por seno.fm Somos Asamblea Radio, dando las gracias especialmente a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, su presidente, doctor diputado Jorge Rodríguez, primer vicepresidente, diputado Pedro Infante, segunda vicepresidenta, diputada América Pérez, secretaria María Alejandra Hernández, subsecretario José Omar Molina, brindando también un saludo muy especial a la Oficina de Participación Ciudadana, licenciado José Perales, además director de nuestra radio. Agradeciendo al asistente de producción a Nayeli Pérez y a Lirria Castillo, operadores de radio Miguel Herrera y Charles Bompar, Betsy Peña y Norma Castillo en el apoyo técnico, fotografía y videos Gaspar Pinto, redes sociales Franklin Silva y a Lirna Castillo. Pueden seguirnos por @poder y leyes en todas las plataformas sociales. También pueden seguirnos en @Asamblea Radio, @Tradición Conciencia, y pueden escribirnos al 0412-579-4533 para el compartir de saberes, todos los materiales, entrevistas, todo lo vamos a estar compartiendo por allí. Hoy emocionados de vuelta en nuestra radio y brindando un saludo muy especial pues al maestro aquí presente, Jesús Mujica Rojas. Hoy un programa bellísimo que se llama La Arepa, palabra que se escribe al derecho y al revés y se come por los dos lados a la vez. Jesús, bienvenido. Bienvenida. Pues muchas gracias por la invitación a todas las personas que se enlazan a través de las redes sociales por esta radio. Mis saludos y bendiciones. Yo les traigo un regalo de nuestros ancestros originarios, y para que la buena vibra que tenemos en Venezuela en los actuales momentos, esa paz que hemos logrado a punta de mucho esfuerzo, nos cobije y que todas las esperanzas que tenemos en el porvenir se consoliden. Ajá. Este es un pajarito de agua, una cerámica pajarito de agua, hecha por el ceramista Emilio Espósito, y es un instrumento gran americano, ya que los pueblos originarios lo construían, hacían uso de él desde Alaska hasta la Patagonia. Entonces hoy nos acompaña aquí porque lo que vamos a hablar es algo muy importante. Algo muy importante. Bueno, para quienes no conocen a Jesús Mujica Rojas es Premio Nacional de Cultura, el ceramonauta. Bueno, ya nos está dando la bienvenida, mostrándonos un poco ese proceso de investigación que ha tenido durante muchísimos años sobre la cerámica y sobre la venezolanidad, y además muy vinculado a nuestra cultura ancestral. Hoy en este programa especial hablando de la arepa, quisiéramos saber, pues, Jesús, aprovechando tu presencia, ¿cuál es el origen de la arepa?
Bueno, mira, el origen más remoto que conocemos se remonta a la zona oriental de Venezuela, que es precisamente de donde viene el nombre, porque cuando los cronistas llegaron aquí, los invasores llegaron aquí a Venezuela, bueno, preguntaban cómo se llamaba ese pastel que le obsequiaban nuestros abuelos y abuelas, y los cumanagotos decían arepa, arepa. Entonces resulta que arepa en idioma cumanagoto quiere decir maíz, y de hecho el maíz al cual hacen alusión con el arepa es el maíz que todos conocemos aquí en Venezuela, que es el maíz cariaco, que es una de las variedades que domesticaron nuestros abuelos aquí en Venezuela. Y bueno, justamente la segunda pregunta tenía que ver con el origen del nombre. Ella nos dice que bueno, que viene del cumanagoto arepa. Sí, arepa, y la palabra se fue corrompiendo, como llaman los lingüistas, y bueno, ahorita la conocemos como arepa, que es precisamente la arepa tiene diferentes variantes en Venezuela. Y por decir una cosa, el ciclo de maíz tiene que ver con la hibridación que hicieron nuestros pueblos originarios con los diferentes tipos de maíz, ligando los tipos de maíz, hacían ciencia, ahorita se llama hibridación, pero en esos momentos lo hacían de diferentes maneras y se lograron una especie que son nativas. Una de ellas, como ya dije, es el maíz cariaco. Hay otra cuestión que es muy importante, que el ciclo del maíz significó que nuestros pueblos originarios hicieran toda una tecnología para procesar el fruto del maíz, que precisamente son esos granos. Entonces, por ejemplo, se inventó una cosa que se llama ahorita científicamente la nixtamalización de los granos de maíz. ¿En qué consiste eso? Que bueno, agarraban en una vasija, echaban agua y le echaban ceniza, o sea, es una sustancia alcalina, echaban los granos de maíz ahí, y eso ayudaba de una noche para el día, y eso ayudaba a que la fécula fuera soltándose. Entonces después sacaban eso, la hervían y la molían en la piedra, esa que llamamos la piedra de molar, de moler, mejor dicho, no molar, de moler. Y luego eso da una masa, y esa masa es la que llamamos la arepa pelada. La arepa pelada que comemos en Oriente todavía, que en Lara, en Falcón, tiene esa tecnología. Entonces, fíjate que nuestros pueblos ancestrales aplicaban, o mejor dicho, utilizaban la química aplicada para la transformación de los alimentos, pero también para la domesticación de las plantas alimenticias. Qué hermoso, sin hablar además de todo el proceso del conocimiento estelar, de las estrellas, del movimiento del planeta. Pero vamos a seguir conversando de esto un poquito más adelante. Vamos a ir con nuestra cápsula Debajo del Samán. Recomendaciones literarias para leer y releer debajo del Samán. En el día de hoy estamos recomendando, Jesús, un libro que se llama Mitos de la región andina venezolana, compiladoras Elizabeth Sosa e Hilda Hinojosa, publicado por el Convenio Andrés Bello y el Instituto Andino de las Artes Populares en el año 1996. Es una investigación que pone de manifiesto algunas características culturales y religiosas, así como las visiones y comportamientos ante la vida y la muerte, sus formas de entender y la subsistencia y la cotidianidad de nuestros indígenas. Es un esfuerzo por revelar algunos rasgos culturales que se conservan a través de la tradición oral y que son transmitidos a través de mitos, leyendas de las y los indígenas venezolanos. Este hermoso libro que se llama Mitos en la región andina venezolana nos llenará de magia y visiones diferentes de la realidad y de concebir el mundo, demostrando la riqueza de la literatura oral indígena venezolana y que ha sido transmitida de generación en generación. En el día de hoy, pues aprovechando la visita de Jesús y en este programa tan especial de la arepa, recomendamos especialmente el mito del maíz
de los Yanomami, que se encuentra en la página 152. Recuerden que pueden escribirnos para socializar todos estos materiales. Por allí lo tenemos en PDF para compartir este hermoso material. Ya regresamos, nos vamos a ir con el arepazo de Tiburcio, la canción, bueno, maravillosa, que nos va a estar hablando de la arepa y la resistencia de la arepa. Jesús, tú vas a escuchar esta canción, una maravilla. Ya regresamos en Tradición Conciencia. Me contaron cuando estaba pequeño. Es una cuestión que pasó en realidad. Para la oreja y bien, para que aprendan. Conciencia, unión de alma y ciencia, cura natural nos guía en la paz de cada día. Estamos de vuelta en Tradición Conciencia, un programa para compartir de saberes sobre medicinas tradicionales y salud natural. Hoy queremos saludar además a Miguel Herrera de la Radio Izquierda 99.1 FM, por donde estamos transmitiendo en vivo. Es una radio que se encuentra en el estado de La Guaira, en la parroquia Naiguata. También queremos hacer un saludo, una mención muy especial a nuestro productor musical, el señor José Félix Meléndez, mejor conocido como El Conejo, pues que nos está acompañando el día de hoy a través de todas estas canciones especiales que trajimos para nuestro programa sobre la arepa. Estamos con un súper invitado, Jesús Mujica Rojas, en este programa sobre la arepa, palabra que se escribe al derecho y al revés. Y se come con las manos a la vez. Y se come con las dos manos a la vez. Continuamos con el programa. Queríamos preguntarte si, queríamos saber si podrías hablarnos un poco de la importancia del maíz para nuestras culturas ancestrales. Sí, mira, hay los preservadores y las preservadoras de semillas, que desde hace décadas están dando una batalla contra esas semillas extranjeras que lo que hacen es matarnos, matar la vida. Siempre dicen que sin maíz no hay país, y eso es cierto también. Es una consigna que tenemos desde México hasta la Patagonia, porque somos pueblos del maíz. Como les decía antes, nuestros pueblos originarios inventaron toda una tecnología, entonces lo que yo llamo el ciclo del maíz, que le hablé de la nixtamalización, que es lo que tiene que ver con la arepa pelada, pero también hay otro proceso tecnológico y toda una serie de instrumentos, herramientas que se inventaron para eso, que es el pilado. El pilado de maíz, ¿verdad? Ese es otro procedimiento, que es un cono que es de madera, ¿verdad? Que es como un mortero que tiene su masa, ¿verdad? Que por lo general uno lo llama la masa del pilón, ¿verdad? Y que ahí se echa el maíz y se empieza a pilar, y de hecho hay canciones de trabajo. Pilón, pilón, dale duro a ese pilón, que en el monte hay mucho palo y papá lo sabe hacer, y por ahí sigue la canción. O sea que hay cantos de trabajo. Eso está es tan de nosotros, ¿entiendes? Que hasta la gente, nuestra gente bella, le canta. Luego ese proceso se fue dando, se fue generando por intercambio los conocimientos, las ideas, no solamente cómo propagar la semilla de maíz, cómo es el proceso de siembra, porque hay una cosa muy importante. El maíz es algo que es un vegetal, es su fruto, que lo llamamos nosotros la mazorca, viene encapsulada entre hojas y necesita del ser humano para propagarse, para sembrarse. O sea, no, el maíz inclusive seco en la mata no se abre, se queda encapsulado, resguardado con las hojas. Hay una simbiosis, es algo que tiene que ver mucho con el ser humano y el maíz y el ser humano, pero además eso tiene que ver también con la cosmovisión, las diferentes cosmovisiones que tenemos. Los mayas, su mitología habla de que ellos fueron creados
¿entiendes? Del maíz. Son pueblos del maíz, los pueblos centroamericanos y de Mesoamérica. Y de esa ancestralidad antigua, ¿cómo podemos verla ahora en nuestra cotidianidad? ¿Cuál sería esa importancia del maíz y de la arepa en nuestra cultura actualmente, hoy en día? Bueno, actualmente está lo siguiente, mira, a partir del año 2015, empezó ese proceso bien bravo del imperialismo norteamericano contra Venezuela. Se implantó el gobierno de Obama, el decreto que llama el decreto de Obama, donde se declara a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de los Estados Unidos. Pelusa. Y entonces aquí los lacayos esos que hicieron las guarimbas, esos que llamaron a los golpes de Estado, que pretendieron invadirnos, que promovieron la abstención en las elecciones, esa gente que es apátrida, empezó a producir toda una serie de daños a la población. Una de las primeras cosas que se desapareció fue el papel sanitario, los jabones, todo lo que tenía que ver con los artículos de limpieza y la harina precocida de maíz. La harina industrializada. Sí, industrializada, precocida de maíz. ¿Por qué? Porque eso lo tenía hasta ese momento un señor de apellido Mendoza, de los apellidos de los Amos del Valle, con una franquicia que tienen un monopolio, se llama el monopolio Polar. No. Pero vimos también en ese momento de cómo fue reivindicada la arepa, cómo empezamos a ver nuevamente en la ciudad esa arepa de maíz pilado, empezamos a conseguir en las comunidades también lugares donde moler nuestra arepa, además que esa arepa natural tiene muchas propiedades beneficiosas para la salud. Hay que reivindicar nuestro maíz originario y esa forma saludable de comer la arepa, que es esa arepa natural del claro. maíz, trabajado por nosotras y nosotros mismos de manera artesanal, y eso pues también fue como un punto de brillo para reivindicar nuestra ancestralidad en esos momentos de conflicto tan sí, complejos. Fue como esta luz que nos alumbra aquí, en el centro de la mesa. ¿Por qué? Porque nos quisieron poner, o mejor dicho, la arepa se nos puso cuadrada. ¿Por qué? Porque desapareció la harina precocida y, como digo, aquí solamente había 2 marcas. Pero pasó toda esta cosa que tú estás hablando y muchas más, la resistencia de este pueblo. Pero este pueblo resiste, pero también crea, ¿verdad? Este pueblo resiste, pero también ama, también se ríe, también lloramos cuando hay que llorar y también nos ponemos bravos cuando hay que ponernos bravos. Pero simple y llanamente no nos pudieron derrotar porque los venezolanos y las venezolanas tenemos una idiosincrasia muy particular porque somos producto de nuestros pueblos originarios, de nuestros abuelos y abuelas que vinieron esclavizados desde la madre África, de toda una serie de gente que vino de Europa, de los pobres de orilla, y bueno, y eso es un crisol humano que ha dado una idiosincrasia muy particular a los venezolanos. Entonces, fíjate, cuando pasa todo esto, dime. No, Ajá. Cuando pasa todas estas cosas, esta situación que estamos viviendo nosotros, bueno, como ustedes, empezaron los emprendimientos, pero empezó el poder popular, las comunas, sobre todo las que están en la Venezuela profunda, empezaron a desarrollar toda una serie de cuestiones tecnológicas, científicas, para no solamente sembrar el maíz sanamente, sino para recoger la cosecha y para fabricar la harina precocida. Que por cierto, la harina precocida, esa marca que se conoce por ahí, ese señor Mendoza no hizo, ellos no formularon, no inventaron la harina precocida, la inventó un trujillano que se llama el ingeniero Luis Caballero Mejías. Y Luis Caballero Mejías inventó eso en los años 50, en la década de los 50, inclusive sacó una marca comercial que se llamaba La Arepera.
De ahí viene La arepera. la y bueno, arepera, voy a de ahí aprovechar viene ese es el nombre del programa Sí. del día de hoy, la arepera. la arepera. Y de ahí viene eso, porque la arepera es una palabra que se escribe al derecho y al revés. Si tú empiezas a escribir al derecho desde la última A, ¿verdad? Hasta empieza a ser la primera y después te aparece la palabra al derecho y al revés. O tú la escribes y le pones un espejito y entonces la ves también sigues viendo la arepa. Y bueno, y la arepa, tú cuando agarras esa arepa y la rellenas con las dos manos, te la comes a la vez, empiezas a morderla por los dos lados a la vez, ¿me entiendes? Entonces, nosotros las venezolanas y los venezolanos a todos le buscamos un chiste, ¿me entiendes? Y le Buscamos el una chiste broma. y le buscamos la vuelta. Así es. Mira, vamos hablando de vuelta, vamos a seguir conversando de esto a la vuelta. Nos vamos a ir antes con nuestra cápsula del día de hoy, Canchunchú florido. Hierbas, plantas y raíces, conociendo nuestro canchunchú para preservarlo y por una salud natural. En el día de hoy, pues saludamos a nuestro invitado de hoy, que bueno, que es nada más y nada menos que esta mazorca de maíz que nos acompaña el día de hoy. Bueno, agradecidos por tener la presencia de este fruto aquí con nosotros y con nosotros. Hoy vamos a conversar de las propiedades sanadoras de las barbas del maíz, también conocidas como jilote o pelo de elote, que posee muchísimas propiedades terapéuticas. Entre ellas, pues, es un excelente diurético que ayuda a aumentar la producción de orina, lo que facilita la eliminación de líquidos retenidos en el cuerpo, así como toxinas, oxalatos, fosfatos y uratos, lo que también es muy útil para eliminar lo que se conoce comúnmente como cálculos renales. También aporta a aliviar la cistitis y la retención de líquidos en general. Además es antiinflamatorio, un buen desinflamatorio para todas las vías urinarias. Además, se ha sugerido que puede ayudar a controlar la presión arterial, los niveles de colesterol, la diabetes, las molestias digestivas y es antioxidante. ¿Cómo se utiliza? Bueno, las barbas, los pelitos del maíz, que los vemos por aquí, que mucha gente los agarra y los bota. Los podemos agarrar y los podemos colocar en un tecito, podemos hacerlo como un té o podemos hacerlo también como una infusión. Además se puede colocar bien lavadito, se puede colocar como acompañante, como complemento de nuestras ensaladas y también se puede incorporar en guisos. Para aprovechar todos sus beneficios. También las hojas del maíz como tal se pueden calentar y esas hojas calientes se colocan en partes donde hay golpes, donde hay inflamaciones, donde hay tensión y ayuda a desinflamar. También se utiliza los granitos de maíz calientes, se meten en saquitos y se pueden utilizar calientes para aliviar el dolor y la inflamación. Recordemos que para acceder a todos los beneficios terapéuticos de nuestras plantas medicinales, hierbas, raíces, siempre consultar al yerbatero o la yerbatera de nuestra preferencia. Ya regresamos, nos vamos a ir con la arepa del burrito de Paito. Se llama la agrupación El Burrito de Paito del disco Sucre, Música y Tradición. Ya regresamos. Estamos de vuelta en Tradición Conciencia, un espacio para compartir de saberes sobre medicinas tradicionales y salud natural, espacio para hablar de ellos con ciencia e impulsar la conciencia de sus potencialidades sanadoras. Recordándole nuestras redes sociales @Tradición Conciencia, pueden escribirnos al 0412-579-4533 para incorporarlos además en nuestro grupo de WhatsApp, donde estamos constantemente intercambiando materiales, socializando información y bueno, todo lo que podamos compartir por allí. Estamos siempre al servicio, recordando además que estamos transmitiendo por Radio Izquierda 99.1 FM desde la parroquia Naiguatá en el estado
La Guaira y que estamos transmitiendo por seno.fm. Somos Asamblea Radio. Estamos aquí en un programa de lujo de pura arepa. Hoy es el programa de la arepa, palabra que se escribe al derecho y al revés y se come con las dos manos a la vez en la grata presencia de Jesús Mujica, el ceramonauta. Estamos por allí con una pregunta al aire que quedamos pendientísimo de, bueno, a propósito de eso, ¿cómo es eso de la arepa? Cuéntanos un poco sobre esa frase tan bonita, porque él fue el que le dio nombre al programa. Y bueno, ¿de dónde viene eso? Bueno, mira, es algo muy jocoso, muy bonito. Si esto viene de algo muy concreto, que en este momento de gran ebullición, de gran esperanza, donde día a día avanzamos y derrotamos las fuerzas de la oscuridad, nos hemos dedicado a una cosa que se llama la ciencia abierta. ¿Qué es la ciencia abierta? Es reconocer los conocimientos que tienen los pueblos originarios, que tienen nuestros ancestros, y que eso de una u otra manera ha sobrevivido y son componentes de lo que es la ciencia, inclusive esa ciencia científica. Y hablamos, hacer una arepa es hacer pura química. De hecho, los estudiosos de la matemática y de la química y de la física dicen que esas disciplinas aparecieron precisamente a partir de los fogones. Entonces nosotros tenemos un acervo muy importante. Entonces, ¿qué hemos hecho ahí? Que es una forma muy buena. Nosotros tenemos, eso es parte de un taller. Ese es un taller que lo damos en las escuelas, que lo damos en las comunidades, que lo damos a los grupos de trabajadores. Y bueno, inclusive allí es algo bien bueno porque ha ido nutriéndose. La primera vez lo hicimos en una escuela el 23 de enero y las niñas y los niños terminaron haciendo sus arepitas y después eso fue muy bueno. Nos dieron muchas clases de lo que es el manejo de la ciencia por parte de ellos, alumnos, estudiantes de tercer grado, y eso lo hemos llevado a los trabajadores y bueno, eso termina la gente haciendo sus arepas, compartiendo sus arepas, aprendemos técnicas, hablamos precisamente de todas esas cosas que en medio de la pandemia de las guarimbas, de todas estas cosas tan malas que nos ha querido aplicar el imperialismo norteamericano, cómo la gente se la ha resuelto la vida y cómo esa arepa cuadrada volvió a ser redonda. Y fíjate, eso es muy importante, hablamos de los cumanagotos, o sea, la arepa esa redonda significa, o sea, tiene que ver con el sol, pero los poetas, por ejemplo, Aquiles Nazoa hace un poema que como bohemio él, donde narra todas las peripecias para buscar una arepa en Caracas y llevársela a su amada, y como no consiguió la arepa, le llevó a su amada una arepa, que es la luna, rellena de estrellas, rellena de nubes, etcétera. Entonces, la arepa nos da a nosotros para todo, ¿entiendes? Y realmente por eso es que es la esencia, por eso es que es un alimento que se inventó acá, ¿entiendes? La arepa es tan venezolana como nosotros, y en este momento tiene un papel muy importante. Por ejemplo, fíjense, lo que es la ciencia. Yo ya mencioné que quien inventó todo el proceso fue el ingeniero Luis Caballero Mejía. Pero ¿dónde lo hizo él? En un laboratorio de una escuela técnica, ¿no? Él tenía unos amigos, unos paisanos trujillanos, los hermanos Álvarez, que tenían una venta de tostadas. Tostadas les llamaban antes lo que eran las arepas rellenas. Y entonces él iba después que salía a dar clases en la universidad, él iba ahí porque la arepera queda por la Plaza Venezuela, y entonces allí, empezando a ver que eran amigos, que eran paisanos, etcétera, etcétera, empezó él a formular toda esa cosa y le trajo la primera bolsita de harina precocida. Pruébelo. Y la probaron y después entonces ellos les dijo cómo se hacía, cómo era el proceso, y empezaron a hacer arepas, y por supuesto aquello significó un adelanto, un salto adelante en ese negocio de esos hermanos Álvarez. Y es tan así que ahí en ese año 54, Susana Duin, una mujer venezolana, se ganó el primer título de Miss Universo. Y entonces resulta que eso está de moda, Susana Duin, y entonces ellos inventaron un relleno para la arepa que se llama la reina pepiada. ¿Quién en Venezuela no conoce la reina pepiada? Todo el mundo veremos la reina pepiada. Y eso es de mitad del siglo pasado, ¿entiendes?
Entonces fíjate cómo es, lo que significa para nosotros la arepa. Que en el béisbol nos celebramos cuando uno es de un equipo y otro equipo, no hablamos de las 9 arepas. 9 arepas. Le metieron O sea, 9 arepas es hasta el malo, esas equipo. arepas no son buenas, ¿Verdad? 9 arepas. Exactamente. Entonces, o sea, que eso es tan venezolano que nosotros le llamamos a todos los niveles. Cuando alguien se pone bravo con otro o con otra, les dieron un arepazo. ¿Entiendes? Y un arepazo no es lo mismo que una arepa. Entonces, la fuerza de la palabra con una arepa, que también puede servir para eso, porque hay arepas que son grandotas, hay una que le llaman rueda de camión, otras le dicen tumbabudares, hay unas arepas, las arepas trujillanas, por ejemplo, son delgaditicas, le dicen telita. Entonces, según la región, tenemos una arepa que tiene que ver mucho con la idiosincrasia, con los gustos, la estética de esa región, pero tiene que ver también con la tecnología que en esa región se utiliza para hacer la arepa. Entonces, es ciencia, lo que hacemos es ciencia todos los días, esa es la ciencia abierta. Qué hermoso, Jesús, de verdad, qué gusto poder escuchar estas cosas aquí en primera línea. Y bueno, sé que es un gusto también para todas las personas que nos están escuchando en el día de hoy. Pero además esa arepa tradicional, esa arepa además que es un poco más procesada, esa arepa que es de maíz procesado, de harina de maíz procesado, pues nada, han habido varios años, en los últimos años ha habido una movida en contra de la arepa, hablando de la arepa y la salud, sobre todo para las personas obesas, las personas diabéticas que no deben comer arepa. Y bueno, ya ha habido una campaña muy fuerte de comparar la arepa con el pan. Y bueno, son cosas totalmente diferentes. Las propiedades de la arepa, de una arepa finita, de una arepa sin bien cocida. A mí me llamó la atención una vez que estaba en Los Arangues y vi cómo las arepas allá las hornean primero. Una casa muy tradicional la que yo vi allá para Los Arangues, entonces ellos horneaban primero las arepas, después que sacaban y ahí era que las tostaban. Es una arepa perfectamente cocida, una arepa nutritiva, una arepa además muy beneficiosa para nuestro estómago, para nuestra salud. Entonces, bueno, el tema no es la arepa, sino saber comer la arepa, saber el horario de comer la arepa, y vincularnos también con nuestra ancestralidad, porque de repente, oye, si yo me voy a lanzar una arepa todos los días llena de mantequilla con chicharrón, cónchale, esa arepa ya, de repente una vez al año tú dices, bueno, me doy el gustico y me como mi arepa con chicharrón, pero que acompaña también esa arepa y tener conciencia de acompañarla de buenos alimentos, de buenos complementos para la salud. No sé con qué te comes esa arepa tú, Jesús. ¿Y a qué hora comes arepa tú? Tú comes arepa 2 veces al día, todo el día. Yo me la como, mira, por lo general en las mañanas, pero yo me la como de lo que la arepa viuda, que es la arepa sola, sin relleno, hasta en Trujillo la llamamos hasta embutida, con cuajada, con queso, con ¿cómo se llama esto? Asado, o sea, un asado que se hace ya con carne, o con pollo, etcétera, guisado. Allá en Trujillo se llama la arepa embutida, que es el relleno. Ahora fíjate, hay algo muy importante que tiene que ver también con este programa, que es que aquí se tiene una sección que es el samán, ¿verdad? Ajá, debajo del samán. Debajo del samán, pero ese samán a que se refiere aquí la compañera, la linda conductora, tiene que ver con 2 personajes muy importantes, que Andrés Bello. Pero tú te estás adelantando el programa que tenemos nosotros la semana que viene. Para allá. No, bueno, yo no voy a decir nada, pero tiene que ver. Una belleza eso del samán. Y el otro personaje, que sí, no voy a decir su nombre, personajes no voy a decir su bellísimos. nombre porque se viene para el otro programa, resulta que era un comearepa. Es un comearepa. Bueno, pero sí puede nombrar a Andrés, que era un comearepa. No podemos, a los 2 personajes eran muy importantes. De hecho, pero nómbralo, ya lanzaste, ya nómbralo, bueno, ya vamos a tener programa especial para eso, pero... No tenía esa pauta, pero ahí en ese samán, debajo de ese samán, de esa sombra de ese samán, Andrés Bello, gran poeta, literato, que fue Andrés Bello,
le daba clases al niño Bolívar, al niño Simón. Entonces resulta que eso ha habido generaciones peleando porque eso no lo tumbaran, ese Samán se ha salvado la picota un poco de veces. Eso queda por la avenida Panteón, al lado de la Biblioteca Nacional, en la entrada de la sala Juan Bautista Plaza. Eso es muy importante que conozcan, pues eso es parte de nuestra historia que está en el centro de Caracas. Pero fíjese, el niño Simón, después que se hizo libertador, el libertador Simón Bolívar era un come arepa, su comida preferida, y lo refiere, no que yo me estoy imaginando eso, sino lo refiere él mismo en sus cartas. La importancia que le daba Simón Bolívar a las arepas como un plato, precisamente que le recordaba a su lar donde nació, la provincia de Venezuela en ese momento, y luego la República, que fue parte de la Gran Colombia. Qué belleza. Bueno, nos vamos a ir. Jesús, ya el tiempo aquí, sabe que este tiempo aquí se va volando. Pero quería que me conversaras un poco, porque fuera del aire nos estabas conversando sobre un té que se hacía también con las barbas del maíz, que estamos en las cápsulas manos sanadoras. Entonces quisiera que me converses un poco de cómo se realiza ese té y y para qué es ese tecito. Sí, en mi familia la abuela Teté, en mi familia la abuela Teté, precisamente cuando venían esos dolores de cada mes, los dolores menstruales y esas grandes molestias que eso produce, todas esas cosas, ella le hacía a las muchachas, a sus hijos y a todas las mujeres que ella conocía, que la consultaba, una infusión con barba de jojoto. De hecho, yo muchas veces en Caracas eso lo botan en los mercados, entonces voy ahí donde agarran el maíz y lo pelan y hacen, muelen los granos para hacer las cachapas, y eso botan la barba. Entonces yo voy a recojo eso y eso dura mucho, y es muy importante porque sirve también para cualquier tipo de hemorragia, ingerido como té, pero también sirve, uno lo lava bien y esas cortadas, esas bromas que a veces uno se da, las llagas, uno se pone una cataplasma de barba de jojoto, y eso va sanando. Sobre todo lo primero que impide es que eso se infecte, que es lo más importante. Ay, qué belleza. Bueno, vamos a cerrar ya nuestro programa. No sé, antes queríamos que nos compartas tu número de teléfono, tus contactos, pues para todas esas personas que quieren participar en esos talleres de la arepa. ¿Cómo hacemos para llamarte, para comunicarnos contigo? Y que vengas a visitarnos en nuestra comunidad y compartir contigo ese hermoso taller. Sí, mi teléfono es 0426-405-8864. En Instagram me consiguen como Ceramonauta, y mi correo electrónico es investigacionartesanía, todo pegadito, investigacionartesanía@gmail.com. Bueno, nos vamos a ir con una canción que nos vas a interpretar, nos vas a tocar con esta muñequita. Cuéntanos. Sí, aquí tengo una guayunquera, que es una muñeca tradicional guayú, que es una muñeca de barro crudo, pero yo la tengo en cerámica, que precisamente Emilio Espósito, que es un joven investigador, la convirtió en un pito sonoro. Tiene 2 tonos, entonces y suena así. Bueno, entonces abrimos con un pajarito de agua, cerramos con la guayunquera, los sonidos ancestrales en este hermoso programa sobre la arepa y todo lo que tiene que ver con nuestra cultura ancestral y sobre todo nuestra identidad nacional. Sin identidad nacional no hay país. Qué belleza, de verdad que muchísimas gracias a ti, Jesús, de verdad que hermoso este programa.
Gracias, don Duan, con tu presencia. Nos vamos a ir con una arepa. Nos vemos la semana que viene. Tenemos aparentemente un cambio de horario, lo estaremos informando por nuestras redes sociales, pero bueno, nos vemos prontico a través de nuestro programa Tradición Conciencia. Recuerden el número de teléfono del profesor Jesús Mujica, 0426-405-8864 para comunicarse con él directamente a través además de sus plataformas y redes sociales. De todas formas pueden conseguirlo a través de nuestro contacto de Tradición Conciencia. Ahí estamos a la hora, estamos al servicio. Nos vemos la semana que viene y nos vamos con una arepa de Alberto Vergara y su ensamble latino. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Te la preparo rico, óyeme gurisa, comete una arepa así. Yo te la preparo rico. Primero te hago la masa con harina, agua y sal. Primero te hago la